Dios nos ha guiado con fidelidad hasta aquí y hoy nos invita a dar un paso más, a avanzar con fe para conquistar lo que Él ya nos ha prometido. Hemos alcanzado el 45% de nuestra meta, pero el llamado es claro: llegar al 100%. Este es el momento de unirnos y ser parte de los que toman posesión de la tierra. ¿Cómo podemos hacerlo? Disponemos de llaves con valores de 5 millones, 2 millones, 1 millón y 500 mil pesos. Puedes escoger la llave que desees y realizar tu aporte en una sola cuota o por medio de abonos periódicos hasta completarlo. Nuestra meta es alcanzar el 100% antes del 30 de agosto de este año, fecha límite para completar tu aporte dentro del plano Agranda tu casa. Si haces tu pago en efectivo, recuerda diligenciar el sobre correspondiente marcando la opción ProTemplo. Si tu aporte es virtual, por favor envía el comprobante de la transacción al WhatsApp +57 313 285 0099, perteneciente al área contable de nuestra iglesia. Acércate al lobby de nuestra sede Conecta para elegir tu llave y recibir toda la información que necesites. Unidos, con fe y generosidad, alcanzaremos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Bendiciones, hermanos. Hoy les hablaré del servicio dentro de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 3. Luego de hablar de los requisitos a los obispos y del tema del obispado, va a hablar del tema del diaconado. El servicio es muy importante. Algunos creyentes creen, piensan que por leer la Biblia, por orar diariamente y congregarse es suficiente. Pero realmente hay más. Ellos deberían hacer el servicio porque están llamados a servir a Dios. El tema, diaconado. La palabra diácono es ser sirviente o siervo de Dios que ejerce o desempeña el servicio bajo un liderazgo de una iglesia. El apóstol Pablo entonces va a continuar y ahora nos va a hablar de la tarea del diaconado y por supuesto de sus requisitos. 1 Timoteo 3, 8 al 13 dice: los diáconos asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En el presente texto encuentro 3 aspectos sobre el tema del diaconado o del servicio. Y el primer aspecto es la identificación. Dice: los diáconos a sí mismo, los servidores a sí mismo, como los pastores, son llamados por Dios y por ende tienen unas obligaciones delante de Él, tienen un llamado, tienen unas obligaciones delante de un grupo pastoral y de toda la congregación que representan y sirven. Estos hombres son estratégicos dentro de la iglesia, pues cada creyente ha nacido para servir a Dios
dentro de su obra y dentro de su reino. No va a ser un seguidor pasivo, sino va a ser un seguidor que se involucra, que está dentro de una estructura, que está dentro de una dinámica. El asunto es a quién servimos y con qué propósito. Y para esto pensé en la vida de Josué. Josué determinó hacer parte del servicio del reino y de la obra de Dios. Él determinó que no solamente él, sino también su familia iban a servir al Señor. En Josué 24:15, Josué, despidiéndose de su pueblo, en el ocaso de su liderazgo, les habla que él ha servido a Dios con su familia y que lo va a seguir haciendo. Dice Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. Ustedes tienen la opción, escogeos hoy, como Dios nos habla hoy a nosotros. ¿A quién vas a servir? Vas a terminar sirviendo a alguien, o a Dios, o a sus intereses, o al mundo, pero tiene que escoger a quién va a servir como creyente. Como creyente se supone que vamos a servir a Dios, pero no siempre es así. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una determinación. Puede ser que los antepasados, los padres, se hayan servido a sí mismos, hayan estado sirviendo a otros, o hayan servido a los mismos dioses que servían sus vecinos, pero él iba a servir a Dios con su familia. Israel reconoció la esclavitud que tuvo en Egipto y cómo sirvió bajo opresión hasta que Dios los sacó de este lugar y de este estado. Josué 24:17: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Deberíamos tener gratitud e identificarnos con el Señor y su llamado a servir, porque el Señor ha estado con nosotros todo el tiempo. Hoy seguimos modelos del mundo, desafortunadamente, del mundo en esclavitud, siguiendo el dinero, seguimos los placeres, los dioses de este mundo, y vivimos bajo las preocupaciones del mundo, como cuando el pueblo vivía bajo Egipto. El pueblo estaba tranquilo, el pueblo dormía. Una vez salió de Egipto en la almohada de sus bendiciones, de sus promesas, lejos del sacrificio, lejos del sufrimiento que había en el camino del servicio. Y así es, hermanos, nosotros podemos estar disfrutando de las bendiciones de Dios, de la protección de Dios y de una confianza total y absoluta a lo cual Dios nos ha llamado, pero estar lejos de identificarnos con el llamado que Dios tiene con nosotros y esforzarnos y sacrificarnos. Josué 24:21: el pueblo entonces dijo a Josué, el pueblo dijo lo siguiente: no, sino que a Jehová serviremos. Que así sea para nosotros también, que digamos: no vamos a servir a nosotros mismos, al mundo, no, sino que al Señor vamos a servir. ¿Qué ha pasado con los que un día juraron servir a Dios mientras vivieran? Como ellos dijeron: no, antes vamos a servir a Dios. Piense usted, ¿qué ha pasado con usted? Usted le ha dicho a Dios: yo te voy a servir, Señor. Yo no voy a ser un creyente de banca, de los que asiste, un consumidor, como una esponja que solamente absorbe. No, tú me has llamado a dar fruto. Pero de pronto usted ha olvidado ese pacto, esa promesa que ha tenido con Dios.
es necesario renovar ese pacto que usted hizo una vez con Dios, que hemos hecho, y volver al servicio y hacerlo, por supuesto, con toda determinación. Hágalo hoy, que esta prédica no sea por escuchar un nuevo mensaje, por tratar solamente de acercarnos a Dios, sino de acercarnos a Dios y obedecer su palabra, tomar una decisión. Tome esa decisión. Josué 24, 23 y 24 dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, porque los dioses ajenos son los que nos distraen de servir a Dios. E inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Algunos han dejado la gran comisión, predicar y ser discípulos. Asimismo, han dado la espalda a congregarse, servir dentro de la casa de Dios o fuera de la casa de Dios. ¿Por medio de qué? De sus recursos. El recurso de su tiempo, el recurso de sus dones y talentos y el recurso de su dinero. Dárselo al Señor, no dárselo todo para usted mismo y no darle todo al mundo, hermano. No lo haga. Dentro de los 3 aspectos sobre el tema del diaconado o de servir al Señor dentro de la sección de Timoteo, he tomado este espacio para hablar un poco del servicio, hermanos, de la identificación que deberíamos tener, número 1, en cuanto a servir, recordando la vida de Josué. Ahora pasemos al texto y vayamos al segundo punto, la instrucción. Nuevamente aparecen requisitos. Usted debe tener requisitos para servir a Dios y usted debe procurar acercarse a esos requisitos, pero su iglesia debe capacitarlo, entrenarlo, adiestrarlo, animarlo para servir, enseñándole a correr esa carrera despacio, pero dándole pasos para que vaya dando y exigiéndole a usted para servir a Dios. No porque usted sirve a Dios, entonces usted es un voluntario y usted lo puede hacer como quiera sin que tenga requisitos. No se puede. O porque tenga dones. No, tiene dones, sí, pero tiene demandas. Sin las demandas es mejor que no desarrolle sus dones. Pero por favor, con todo de nuevo, busque servir a Dios. Primera Timoteo 3:8 dice: los diáconos, y empieza a describirlos, los servidores, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Deben ser honestos, deben ser respetables en todo, en su carácter interno y en su apariencia, hermanos, porque hay algunos que pueden ser muy buenas personas, pero no se arreglan y no son respetables en el sentido, merecen el respeto, pero la gente también lo mira a uno de la manera como, no tanto la marca de la ropa que uno tenga, pero sí, hermanos, por lo menos la limpieza, el estar, las mujeres muy bien peinadas, porque nos vamos descuidando, ¿verdad? Y cuando uno se descuida es porque pierde valor la vida para uno. Y en el servicio es porque a uno no le interesa mucho la manera como está sirviendo. Respetables, también sin doblez, sin hipocresías, no ambivalentes, no dobles. No es un dilogos, logos es palabra, dos, no dice una cosa a una persona y algo diferente a otra. No, es una persona que representa a Dios y representa a la iglesia donde está. No habla en doble sentido. No es como Ananías y como Zafira, que le mienten al Espíritu Santo. Asimismo, no dados a mucho vino. Este verso no invita, no dados al mucho, no invita a darse permisos frente al alcohol o a los excesos, a dar rienda suelta a sus apetitos.
Más bien lo que Pablo procura es dar una recomendación a que sean prudentes frente al contexto donde se relacionan y no ser de tropiezo a otros por algo que uno se permita. Romanos 14:21 siempre nos habla de la conciencia de otro. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Realmente servir a Dios tiene unas responsabilidades altísimas. El diácono no es ebrio, tampoco es codicioso de ganancias deshonestas. No usa su cargo para tener una reputación, para que se sienta importante. Usted no debe servir a Dios para sentirse importante. Usted es importante porque es hijo de Dios. Tampoco para sacar provecho de dinero, de buscar un lugar para pedir dinero prestado o para que a usted le den dinero. Juan 12:5 y 6 dice: ¿por qué Judas, que tenía siempre un interés en el dinero, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Hablando de el alabastro que se derramó y que una mujer derramó para el Señor. ¿Por qué no se vendió por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Cuidado, hermanos, con la parte ética en los dineros. Otras exigencias a los diáconos. 1 Timoteo 3:9: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Limpia conciencia. El misterio de la fe, la verdad revelada oculta por las edades y manifestada en el Nuevo Testamento a la iglesia. San Agustín habló de este misterio de la fe y escribió de los dos testamentos. Importantísimo, el servidor debe tener cierto dominio de los dos testamentos y debe conocer toda la revelación de Dios. Dice de los dos testamentos San Agustín, abro comillas: el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está oculto o escondido en el Antiguo Testamento. Fin de la cita. Pero ahora bien, no porque esto último, el Nuevo Testamento, está oculto o escondido en el Antiguo Testamento, no quiere decir que no se deba leer. Por el contrario, para poder entender el Nuevo Testamento, hermanos, qué importante es o complementarlo o profundizarlo, qué importante es el Antiguo Testamento. El diácono tiene ese dominio. No pensemos que el cristianismo es una religión nueva, pues involucra tanto el antiguo pacto testamento, como el nuevo, y por lo mismo es nuestro deber estar atentos, alineados al mensaje que tiene al leerse los dos testamentos, iluminados por el que lo inspiró. Recuerde lo que hemos dicho: el mismo que inspiró el Antiguo y el Nuevo Testamento es el mismo que lo ilumina, nos ilumina hoy. Dios nos ilumina en la persona del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21, para recordar, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este misterio de la fe debe ser guardado con limpia conciencia. No es tanto conocerlo, no es tanto tener cierto dominio de él, no es tanto tener cierta habilidad para comunicarlo, no, es tener una buena conciencia al hacerlo. Segunda de Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta es la gloria de un diácono, esta es la gloria de un pastor, esta es la gloria de un creyente, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Habla de conducta, habla de comportamiento,
debemos sabernos comportar a la altura de lo que representamos, simplemente como creyentes, pero un poco más como diáconos y un poco más o mucho más como obispos o pastores. Que en el ejercicio de servir no nos acompañe culpa, vergüenza, remordimiento por pecado. Por el contrario, que gocemos de la libertad del fruto del Espíritu. Qué terrible ministrar con culpa, hermanos. Eso es, ¿algún día le ha pasado? Bueno, yo desde 1991 empecé a servir a Dios. En 1993 estuve tiempo completo desde ahí hasta acá. En 96 recibí mi pastorado. Bueno, son años, son décadas. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Algún día no pasé con culpa o llegué a servir a Dios con culpa? Sí, hermanos. Y eso es terrible. No es el caso de hoy, hermanos, lo digo con libertad. Pero qué terrible uno, hermanos, servir con culpa, con vergüenza, con remordimiento, que alguien tenga algo que decir de uno y esté ahí o lo vea servir. Hermano, qué duro es eso y qué mal es, ¿verdad? Tenemos que arreglar nuestros asuntos. El diaconado, el diácono, el servidor, el líder debe ser probado. Primera de Timoteo 3:10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Deben ser probados, no una prueba por un tiempo para entrar al ministerio, más bien estar en prueba de forma continua. Nosotros debemos observarlos a los hermanos y acercarnos. Los hermanos se deben acercar para ser conocidos y para que ganen confianza, hermanos, porque es necesario ganar confianza de forma sincera, sin trampas, sin adulaciones, sin mañas. Primera Timoteo 3:11 también habla de las mujeres. Las mujeres son excelentes servidoras. Las mujeres asimismo deben tener requisitos para servir. Sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Porque sobrias, porque eran ebrias por el trago, quizás no. La mujer era más recatada, no como pasa hoy en algunos casos en la sociedad anticristiana. De pronto, cuando dice deben ser sobrias y no ebrias, porque la mujer vive con muchas tareas y se embriaga de todas las responsabilidades que tiene. Ellas son absorbidas por sus obligaciones en casa, sus obligaciones personales, sus obligaciones eclesiales, y a veces terminan siendo personas que en todo momento están en actividad, hiperactivas, permanentemente son ebrias de la misma obra de Dios, puede ser, pero no sobrias. Y hay mucha gente que es muy hiperactiva, y las personas que son hiperactivas no hacen las cosas bien en las cosas de Dios, tanto mujeres como hombres. He conocido pastores también, y quizás en algún momento, seguro yo fui también un hiperactivo de esos tremendos, pero a uno no le quedan bien hechas las cosas, hermanos. Conocí también un amigo pastor que pienso que él ama la obra de Dios tanto o más que al Dios de la obra, y eso sí que está mal, hermanos. Y es un hermano que va de tumbe en tumbe. Este hermano hace las cosas mal, todo le va quedando mal, hermanos. Y para este caso, hermanas que tienen tantas actividades, sean sobrias, estén con Dios, hagan una cosa a la vez,
con cuidado, oren, no sean tan mecánicas, hermanas. Ellas tienen privilegios y deberes al servir. Deben ser honestas, serias, templadas, de confianza, que no calumnian a nadie, controlan su lengua, no aman el vino y son fieles en todo. Los obispos y diáconos deben ser irreprensibles en su hogar con toda autoridad y honor. 1 Timoteo 3:12: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. No es posible, hermanos, que una persona viva en infidelidad o viva en desorden y tenga grandes ministerios, sus hijos niños, sus hijos adolescentes abandonados, botados, sin que ellos presten una atención. Qué mal testimonio, ¿verdad, hermanos? Entonces, dentro de los 3 aspectos sobre el gran tema de servir: identificación, vino la instrucción, los requisitos para servir, y por último la inspiración. Y dentro de la inspiración voy a hablar de la recompensa. Dios también quiso hablar de recompensa. Hay una recompensa para los que sirven a Dios en la iglesia o en nombre de la iglesia, fuera de la iglesia, en cárceles, etc. 1 Timoteo 3:13: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Su recompensa más grande es la confianza. Hermanos, es una bendición que la gente tenga confianza en uno, que una iglesia, que un grupo de personas tenga confianza en uno. Dios nos llamó para servirle, por supuesto para la gloria de Él, no para nuestra propia gloria, de tal forma que si lo hacemos con una mala motivación, Dios lo va a rechazar. Y Dios nos habla de recompensa, y no es pecaminoso hablar de los incentivos que hay para los decididos y esforzados fieles que sirven a la iglesia o en nombre de la iglesia, hacia afuera de la iglesia o hacia adentro de la iglesia, pero hay que ser constantes hasta el final. 2 Timoteo 2:6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Vendrá el tiempo de ver los frutos de lo que uno hace, la alegría de lo que uno hace, la alegría que siente Dios cuando se convierte a alguien. Hay júbilo en el cielo, también hay júbilo en nosotros. Cuando servimos a Dios hay júbilo en el cielo y hay frutos, hay júbilo en nosotros, hermano. Pero también debemos no olvidar que debemos trabajar con constancia primero. Habrá grandes recompensas. Mateo 19:29 también nos habla de cosas en la tierra, y cualquiera que haya dejado, porque cuando uno sirve a Dios deja, no abandona, no deja botado a sus hijos, no, pero uno se esfuerza más, tiene que hacer una agenda para poder servir a Dios, tiene que esforzarse para estar con la esposa, para estar con los hijos, con el esposo, en el caso de las mujeres, pero tiene que esforzarse por su casa para poder servir a Dios. Qué duro, hermanos. Ninguno que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hay recompensas no solo para esta vida, sino también para la eternidad. 2 Timoteo 4:8 nos dice que nos está preparado algo maravilloso. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Motivación y actitud es la clave al servir a Dios o para servir a Dios. Motivación y actitud. La actitud se deriva de la motivación, de tal forma que cuando uno tiene una actitud mala para servir a Dios y ordenar a otros y en fin poner su vida, es porque su motivación no es correcta. Es decir, debemos tener un corazón correcto. Primera de Pedro 5:6 nos insta a cómo servir, humillándonos bajo la poderosa mano
de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Servimos en un mundo que no ama a Dios y a un pueblo, le estamos sirviendo a un pueblo, hermanos, al pueblo de Dios, al pueblo que Dios ama. Pero hermanos, este pueblo es inmaduro. Algún sector de este pueblo es inmaduro, como algún sector de este pueblo es rebelde, ingrato, hermanos, exigente. Es la realidad. Pero, queridísimos hermanos, no hemos sido solamente llamados a leer la palabra de Dios, a hacer nuestros devocionales, a orar diariamente y a congregarnos y saludarnos unos a otros, congregarnos una vez por semana, 2 veces por semana. Hay algo más por hacer, hermanos. Alguien tiene que estar rodeando el trabajo. Somos pocos frente a este mundo. Hemos sido llamados a servir a Dios. De ahí, hermanos, el tema que Dios ha puesto en nuestro corazón, el tema del diaconado. Dios le bendiga. Tributémosle nosotros también todo el poder, toda la gloria. Está sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado, al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor y la gloria, sea la gloria, sea la honra, fuerte, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios,
Poderoso Dios, poderoso Dios. Alma mía, alaba, alma mía. Alábale, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias, rejuvenece, rejuvenece tu canción, rejuvenece tu intención, rejuvenece tu adoración, tu exaltación. Renuevas nuestra adoración, Señor. Renuevas nuestra canción. Renuevas nuestra adoración en esta mañana. Mi alma clama por ti. Dile a tu alma: clama, alma mía, clama, alma mía. Clama, alma mía, clama, alma mía, clama, alma mía. Alaba, alma mía, alaba a tu Señor, alaba a tu Rey, alaba a tu Príncipe, alaba a tu Rey, alábalo. Dele gloria. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso, poderoso. Él es poderoso, Él es asombroso.